Voy a dar inicio a la presentación. Voy a presentar al doctor José Alberto Carranco. Él es infectólogo pediatra. Voy a leer un poquito de su currículum. El doctor hizo la licenciatura en médico cirujano de la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle. Tiene la especialidad en pediatría por el Instituto Nacional de Pediatría y la subespecialidad de infectología pediátrica también del Instituto Nacional de Pediatría. Muchísimas gracias, doctor José Alberto Carranco. Le cedo el micrófono y la sesión de preguntas y respuestas la vemos al final. Muchísimas gracias, doctor, por aceptar la invitación. Al contrario, encantado de la invitación, sobre todo con un tema tan importante y tan actual. Entonces voy a empezar a compartir la pantalla. Sí se ve ahí todo, ¿ah? Todavía no se ve la presentación. Listo, ahí ya se ve. Perfecto. Pues empezamos entonces. Bueno, pues me toca a mí hablarles de un tema pues actual. Han oído el término, me imagino, muchos de ustedes, la tripledemia, triplendemia, tripandemia. Y pues ya todos más o menos como que todos ahorita tenemos mucha información, pero vamos a tratar de aterrizar ahorita muchos de estos conceptos y dónde estamos parados y qué tenemos que hacer. Bueno, pues por como vimos con la pandemia del COVID, por más de 2 años, el cierre de las escuelas, el distanciamiento social, el uso particularmente del cubrebocas, las medidas que ya todos conocemos, pues nos dieron un descanso de la influenza y de la mayoría de los virus respiratorios que circulan durante todo el año, pero particularmente en esta época de invierno. ¿Qué se está pronosticando? Se espera que este invierno vaya a ser distinto porque, antes de entrar de lleno al tema, es importante que sepan que las medidas para reducir la transmisión del SARS-CoV-2 son eficaces para reducir la transmisión de cualquiera de los otros virus respiratorios que nos compete, llámese influenza, llámese sincicial respiratorio, cualquiera. Estas medidas nos son muy útiles. ¿Qué pasó? A medida que se redujo el uso de estas medidas, se espera que el coronavirus circule junto con los otros virus respiratorios, aumentando la probabilidad de coinfecciones. Algunos cambios en el comportamiento que han contribuido a la propagación de los virus, el principal es que se han dejado de tomar las precauciones, tanto porque en la medida de que empezó a ya haber como buena cobertura con la vacuna, empezó a infectarse mucha gente y teniendo protección por la misma infección, pues dejó de haber, nunca ha dejado de circular, pero sí disminuyeron bastante los casos de COVID. Entonces, con esto se dejan de tomar las precauciones y esto facilita que aparezcan y se propaguen estos virus respiratorios, particularmente los que vamos a hablar ahorita, encima con una época en la que ya se restableció prácticamente la normalidad, los viajes y la sociabilización, eventos sociales, conciertos, etcétera. Esperamos un aumento en el COVID porque ahorita vamos a entrar de lleno, pero básicamente porque como pasó a principios de año aquí en México, está mutando otra vez el virus y está entrando una nueva variante. ¿Qué está pasando? Que con esta nueva variante, con las nuevas mutaciones que tiene, si bien afortunadamente no está habiendo gravedad, se está escapando la inmunidad que nos da tanto las vacunas como la protección por la infección que pudimos haber adquirido. Eso, más que se está reanudando la temporada de influenza, que también vamos a hablar ahorita un poquito, esto que se empezó un poco antes. Esto que empezó un poco antes, entonces va a haber o esperamos una confluencia de gérmenes que en Estados Unidos le están llamando doble pandemia o twin pandemia, que prácticamente es el COVID con la influenza. Y por ahí un tercer actor de estos virus, el sincicial respiratorio, está también circulando bastante ahorita, pues dando lugar a lo que
se está conociendo como tripledemia o tripandemia. De los virus que nos compete, el que está circulando, esto es por orden de frecuencia, el virus de influenza está circulando más que los otros dos, y dentro de los virus de la influenza los que se están detectando más es el virus de influenza H3N2, ese por mucho, el H1N1, y en menor, aquí ya ni lo puse, pero en menor porcentaje de circulación está influenza B. En segundo lugar, el coronavirus, y en tercer lugar, el sincicial respiratorio. El CDC empezó a reportar un aumento en las tasas de virus sincicial respiratorio y de influenza, y esto aunado a que el coronavirus sigue circulando. En este mapa podemos ver, esto es como a mediados de octubre, y esto es la actividad, le llaman ILIS, Influenza-like illness, o sea, enfermedades parecidas a influenza. Prácticamente cualquier enfermedad respiratoria la registran, y aquí, como vemos, para mediados de octubre, en los países del sur, en Estados Unidos, es cuando empezaron a tener mucha circulación de estos virus, particularmente estos que estamos platicando. Vamos a un poquito a descifrar uno por uno qué está pasando con el coronavirus. Sabemos que hay 7 virus de coronavirus que causan enfermedad en los humanos. Y esto antes de 2003, conocíamos estos 4 que sabemos que causan infección respiratoria leve, o sea, prácticamente un cuadro gripal. Los otros 3 han causado brotes importantes de neumonía fatal. El primero, identificado en el 2003, causó un brote que finalmente le llamaron el SARS, el síndrome de dificultad respiratoria aguda, que comenzó en China. En 2012 se identificó el segundo coronavirus que causa como mucha enfermedad, el MERS, que es el que causa síndrome respiratorio del Medio Oriente, con una alta letalidad. Y a finales del 2009 se identificó en China, pues el que ya todos conocemos, ¿no? Perdón, es que estoy teniendo un poquito de problemas porque las mismas ventanas me tapan la pantalla. Denme un segundito. La pandemia, desde que empezó en diciembre de 2009 hasta este año, ha causado por lo menos 6,5 millones de muertes en todo el mundo. ¿Qué debemos esperar? Los casos de coronavirus todavía hasta ahorita siguen siendo pocos, pero están repuntando. Los primeros casos, y justamente son los países en Europa que más casos tienen, son el Reino Unido, Francia y Alemania, que reportaron a principios de octubre un repunte en las hospitalizaciones y en los fallecimientos por estos virus. En Estados Unidos también, poquito después, a lo mejor una semana, empezó a experimentar algo similar, como ha sucedido en las anteriores, que empieza a aumentar los casos en Europa, se brincan para América, por ahí de repente en Sudamérica, pero donde llega mucho, y seguramente por la densidad de población, en Estados Unidos, y de ahí, pues no sé, nos pasa a nosotros. Algunas de las variantes del coronavirus que están circulando con fuerza pueden esquivar la inmunidad. ¿Qué sabíamos de las variantes originales, incluso de la variante Delta? Cuando empezó a circular Omicron, ahora ya sabemos, se identificó que era más contagiosa, pero afortunadamente no daba una enfermedad más grave, también aunado con ya la introducción de las vacunas e insisto, la inmunidad, la protección que nos daba la infección previa. Y es lo mismo que está pasando con estas nuevas 2 variantes. Si bien afortunadamente no se ha documentado mayor gravedad, todavía sabiendo que Omicron evadía la inmunidad, estas nuevas variantes todavía le evaden más. Es un ejemplo de lo que pasó a mediados de año, de las primeras 2 semanas de junio, en México, Omicron, pero esta variante, la BA.5,
era el 13% de las secuencias que se detectaban. Justamente un mes después, en Estados Unidos, casi el 60% de las secuencias correspondían a esta variante. Ahorita dos nuevas variantes derivadas, son Omicron también, pero derivadas de esta BA.5 son las que están o las que se espera que causen el mayor número de casos a partir de, pues de ya, que ya se empezaron a detectar, la BQ.1.1 y BQ.1. Por ahí en las noticias lo van a oír como perro del infierno, Hellhound, y este nombre como muy aparatoso, pues muy amarillista incluso, se lo pusieron pensando o anticipando que pudiera suponer un mayor estado de gravedad a las variantes previas. Las nuevas mutaciones, lo mismo, son en la proteína Spike o la proteína en espiga. Parece que le confieren son 7 veces más evasivas, o por ahí también el dato, un 30% más fácil que evadan la inmunidad que la variante de la que se originan. Por ahí esto es nada más como para que tengan un poquito bien los conceptos. Le están llamando perro del infierno en general como a las dos. Ya un poquito con más detalle, a BQ.1 es a la que realmente es como el perro del infierno, el cancerbero o cerbero, y BQ.1.1 le están llamando tifón. Esto realmente no representa no tiene mayor consecuencias, nada más para que sepan de repente por si se lo encuentran en alguna nota o algo, para que sepan como de qué estamos hablando o de qué están leyendo. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? En el tiempo de, sobre todo las primeras semanas de octubre, la BQ.1 era el 5.7% de las muestras totales, y más o menos un mes después era el 20%. Ahorita actualmente la mitad de los casos que se están documentando corresponden a estas dos variantes, y BA.5, que en su momento representó pues casi la totalidad de las cepas de coronavirus que circulaban, ahora representa un 24%, esto hasta el 20 de noviembre. Esto es del CDC de Europa, y lo que están anticipándose es que evidentemente entrando, y así como lo ven en la gráfica, las que nos competen son la verde oscuro y la verde clarito, BQ.1 y BQ1.1.1, están empezando a agarrar ya mayor porcentaje de circulación. Esas son las que van a predominar. Se espera que para principios del 2023 pudieran representar más del 80% de los casos. Esto, como les comento, en Europa, pero la realidad es que siempre se traduce, y es probable que vaya a pasar también aquí en México. Para mediados de octubre, para ir el 16 de noviembre, en México ya se habían documentado 16 casos de estas dos subvariantes. Lo que veníamos platicando, afortunadamente no parecen causar síntomas más graves que las versiones previas, pero es probable que también se está documentando que continúe esta tendencia hacia elevación inmunitaria, incluso todavía más que esta BA.5 de Omicron. Por ahí de agosto se autorizó ya son dos vacunas bivalentes para coronavirus para mayores de 5 años, que justamente contienen la cepa original, y ahorita vamos a ver la otra cepa y por qué es que sí da cierta protección. El problema es como con las vacunas, a pesar de que, y esto en Estados Unidos, a pesar de que la tienen disponible para que se la pongan los que cumplan requisitos, solamente una pequeña fracción de las personas que califican se la han puesto. Esto es, 1 de cada 3 niños de 5 a 11 años han completado la serie primaria de vacunas, entendiendo como serie primaria las 2 dosis y un refuerzo. Bueno, la dosis básica o el esquema básico son 2 dosis, con un refuerzo, el cuarto refuerzo indicado para ciertos grupos que ahorita vamos a comentar. La mitad de la vacuna es dirigida a la cepa original, y la otra mitad es el componente de Omicron B.1.1.529. A pesar de que no contiene como tal las variantes BA.4 y .5, y mucho menos estas nuevas variantes derivadas de .5, se ha visto que sí, la eficacia es mucho mayor para cubrir estas cepas, la .4 y .5, con esta dosis bivalente.
Estudios nuevos que están haciendo ahorita justo con las nuevas variantes también se han visto que sí tienen pues una protección adecuada. Evidentemente, conforme van mutando y no se hagan ajustes en la vacuna, la protección va a ir disminuyendo, pero lo que se ha visto hasta ahorita con las dos variantes, BA.5 y ahorita que está entrando estas otras dos variantes, es que si bien para la infección leve es notable el descenso en la protección, para lo que realmente son útiles las vacunas, para la infección grave y la mortalidad, sí siguen siendo muy eficaces. ¿Qué está pasando con la influenza? Sabemos que la influenza son tres tipos de virus: influenza A, influenza B, influenza C. La influenza A pueden causar infecciones en humanos y en animales, siendo su reservorio natural las aves acuáticas, patos, gansos. La influenza B prácticamente causan infecciones particularmente en los seres humanos, particularmente en niños, pero en general. Y las infecciones por influenza C son muy raras que den en los humanos, pero están documentadas. A mí, en mi experiencia, no me ha tocado ver una sola influenza C. Sabemos que los virus de influenza son muy contagiosos y que pueden causar epidemias estacionales. Y esto a pesar de que sabemos también que el virus de influenza circula todo el año. Pueden presentar una enfermedad febril aguda de gravedad variable que puede ir desde fatiga leve hasta insuficiencia respiratoria y muerte. Antes de la pandemia, la influenza enfermaba a millones cada invierno y morían decenas de miles. Aquí como ejemplo, en la temporada 2018-2019, estos son datos de Estados Unidos. En la temporada 2018-2019, que incluso fue antes de la pandemia de influenza, no, perdón, esa fue en 2009. En esa temporada de 2018-2019 se reportaron 13 millones de consultas médicas, 380,000 hospitalizaciones y 28,000 decesos. Que vimos en el 2009-2020, que justamente todo 2020 fue el año o el primer año que estuvimos confinados. Bajaron drásticamente tanto las consultas como las hospitalizaciones y consecuentemente los decesos. Sabemos que la temporada de influenza en el hemisferio sur les viene antes, a mediados de año les cae a ellos de mayo a octubre, y cada año nos sirve para pronosticar cómo pudiera comportarse la influenza en el hemisferio norte una vez que llega la temporada de influenza a nosotros. Y también nos sirve mucho para ajustar los componentes de las vacunas de influenza. Este año lo que se vio fue que la influenza comenzó semanas antes en Australia y Nueva Zelanda con aumento en los casos y en las hospitalizaciones. En general, en México y en el hemisferio norte, Estados Unidos, Canadá, la temporada de influenza va de octubre a marzo, pero cuando más casos habitualmente tenemos son entre diciembre y febrero. Puede variar, puede ser a fines de diciembre, puede ser a fines de enero, pero habitualmente entre estos meses es cuando más casos vemos. Esto es en México para la semana 40, la semana epidemiológica de 40, se han confirmado ya 2,500 casos positivos de influenza. Y como les había comentado, la mayoría, el 93% son influenza, la H3N2, 3.9 por influenza que no se ha podido tipificar, 2.2 por H1N1 y un muy pequeñito porcentaje por influenza B. En las primeras semanas de esta temporada, la curva epidémica de casos notablemente está por arriba de las curvas epidémicas de los años previos, específicamente de las últimas 5 temporadas, observando una alta transmisión en las últimas 5 semanas en particular. ¿Se acuerdan del primer mapa que habíamos visto? Este sigue siendo igual de enfermedades similar a influenza y como vemos ya está prácticamente pues todo el país con muchos casos de infecciones respiratorias, dentro de los cuales se estudian y arroja lo que ya comentamos, que está circulando mucho influenza, COVID, sincicial respiratorio. Esto es en México y como vemos, las líneas son las temporadas de influenza. La que estamos viviendo ahorita es 2022, 23, esa está en rojo. Y si se ven en las semanas epidemiológicas, siendo que pues habitualmente donde más casos había es justamente fines de diciembre, principios de enero,
todavía por ahí entre enero y febrero. Este año sí se adelantaron más o menos unas 6, 7 semanas. Encima de todo esto, el año pasado las tasas de vacunación contra influenza disminuyeron en todos los grupos de edad comparados con los años previos. La tasa de vacunación en niños de 6 meses a 4 años, que es uno de los grupos de alto riesgo, disminuyó ya en números de 75% a 67%, y esto antes de la llegada del coronavirus. Entonces, ¿qué pasa? ¿O por qué está habiendo esta menor tasa de vacunación? Lamentablemente, como con las vacunas de COVID, las vacunas de COVID, particularmente la de los niños, es una vacuna que es la primera vacuna que su mecanismo de acción es distinto a todas las demás vacunas, es RNA mensajero. ¿Cómo funciona esta vacuna? Nos inyectan en la vacuna, por decir el blueprint, como las instrucciones para que nuestras células, en este caso los miocitos, a donde se inocula directamente la inyección, empiecen a producir justamente la proteína S del virus. Ya una vez que la producen, exponen al sistema inmune a esta proteína para que genere los anticuerpos. Pero la gente, como es un mecanismo nuevo, como en teoría pudiera tener muchas reacciones adversas, pues la gente tiene mucha desconfianza, y esto lamentablemente le ha brincado a otras vacunas y particularmente a la vacuna de influenza. Con el paso de la pandemia, el cierre prácticamente de la sociedad, pues los niños se enfermaron menos, entonces los padres han, pues de alguna manera, olvidado el peligro que representa la influenza para los niños pequeños, en general para cualquiera que se pueda complicar. Es demasiado pronto todavía para decir si los números van a mejorar este año o va a seguir esta tendencia de no vacunarse. La recomendación, evidentemente, es vacunarse contra influenza antes de que los casos aumenten más, tomando en cuenta que la protección o la eficacia que buscamos en la vacuna se da 2 semanas después de que nos apliquen la dosis. Las vacunas, así como las de COVID, las vacunas de influenza, no son una combinación perfecta para la variante circulante. No hay manera de poder predecir con exactitud cuáles son las variantes que van a estar circulando, ni mucho menos las mutaciones que va a tener o en qué momento se van a presentar. Pero a pesar de que no son exactas, tanto las vacunas de COVID como las vacunas de influenza sí reducen aproximadamente a la mitad del riesgo de hospitalización, tanto en niños como en adultos. Lo que platicamos, los anticuerpos que genera la vacuna se activan unas 2 semanas después de la vacuna, por lo que puede extender la protección durante la ola de invierno mejor que una dosis en septiembre. Es decir, la gente que se vacunó en septiembre, que bueno, la gente que no se ha vacunado, todavía estamos en muy buen tiempo, porque esperamos muchos casos para fines de diciembre. Prácticamente diciembre a febrero es cuando pudiéramos esperar muchos más casos, que vacunando a nuestros pacientes todavía ahorita alcanzamos perfecto entrar en este tiempo para que cuando estén circulando muchos casos, pues tengamos el máximo beneficio de la vacuna. ¿Qué pasa con el virus sincicial? Sabemos que el virus sincicial es la principal causa de infecciones de vías respiratorias medias inferiores, bronquiolitis o neumonía en bebés y en lactantes. Pueden dar síntomas de infección de vías altas, como inespecíficos totalmente, como el mismo COVID, como la misma influenza: tos, respiración rápida, cianosis, retracciones, sibilancias, estertores, fiebre que puede ser de bajo grado, aunque no es forzoso que sean fiebres de bajo grado. Los síntomas del virus sincicial a menudo aparecen entre unos 4 a 6 días después de la infección, haciendo más probable la hospitalización en los menores de 6 meses particularmente. Cada año, el sincicial respiratorio causa cerca de 14,000 muertes en los adultos mayores, en menos de 5 años hasta 300 más o menos por año. Lamentablemente no hay vacunas ni tratamiento, aunque hay 2 candidatos en últimas fases de ensayos clínicos con eficacia prometedora en los adultos mayores, aunque también en los
en los lactantes menores, incluso en los recién nacidos, que están ya, una es de Pfizer y prácticamente está ya en las últimas vías para obtener como las autorizaciones para poder hacer estudios ya con muchos niños. Entre el 1 y el 2% de los menores de 6 meses con virus sincicial respiratorio pueden necesitar hospitalización, que más o menos cada año entre 58,000 y 80,000 niños son hospitalizados justo en esta edad por infección por virus sincicial respiratorio. Puede ser grave para los adultos mayores y como con la misma influenza, con el mismo COVID, los grupos de riesgo, una infección puede empeorar los problemas de salud crónicos como el asma, la insuficiencia cardíaca congestiva, en general como con cualquier patología y desencadenar pues complicaciones, incluso mayor riesgo de muerte. La mayoría de los niños se infectan y se recuperan cerca de los 2 años, es decir, a los 2 años, arriba del 90%, los niños todos ya van a estar, ya estuvieron expuestos en algún momento al virus sincicial y tienen pues ya cierta protección. Después de los 2 años, a pesar de que sigue habiendo casos, no es la edad en la que más casos hay y afortunadamente no es la edad pasando estos 2 años que sean los que se compliquen con mayor facilidad. Los grupos de riesgo para el sincicial, ¿a qué les recuerda? A los grupos de riesgo de influenza, los grupos de riesgo de COVID, los prematuros, los menores de 6 meses, los menores de 2 años con alguna enfermedad subyacente, ya sea pulmonar, cardíaca, en general niños con alteraciones en el sistema inmune, ya sea como de base o que estén con alguna enfermedad que les confiere disminución en las defensas o algún tratamiento que les confiere disminución en las defensas también. Niños con trastornos neuromusculares, incluidos los que tienen dificultad para deglutir o el aclaramiento de las secreciones. Insisto, esos son los grupos de riesgo, no de que se contagien más fácil, sino de que si se contagian, tienen más probabilidad de complicarse y por supuesto de morirse. Casi la mitad de los cuadros respiratorios que estamos viendo ahorita se deben a sincicial respiratorio seguido de enterovirus y rinovirus. Esto es en México, según datos de la Organización Panamericana de la Salud. Todavía este dato es de hace una semana. En general, la tasa de incidencia nacional hasta la semana 45 en menores de 1 año son 62,800 casos, que estas cifras hay que tomarlas con reserva porque lamentablemente, bueno, por una parte qué bueno para el sincicial respiratorio particularmente existe incluso pruebas rápidas, entonces muchos de los casos se pueden diagnosticar pues en consultorio y esos ya nadie los reporta. Entonces son cifras o casos que nunca se llegan a conocer. Entonces estos son los que sí se llegan a conocer, que la mayoría de las veces son casos que son hospitalizados. ¿Cuál es el problema? En general con los virus respiratorios, pero particularmente estos 3 que son los que están circulando más, pues los síntomas son totalmente inespecíficos y se sobreenciman los síntomas de uno con los síntomas del otro. Es decir, clínicamente no hay manera de poder diferenciar si es una infección por influenza, por COVID o por sincicial respiratorio. Haciendo difícil la identificación de la causa de la infección, con síntomas inespecíficos, fiebre, irritabilidad, tos, congestión, dolor de cabeza, un cuadro gripal, cualquiera lo puede dar. Encima, no nada más estos 3, estos síntomas también los pueden dar el rinovirus, que es el virus de la gripa, los enterovirus, virus para influenza, virus Coxsackie. Y todo esto coincidiendo con la inmunidad que iba en descenso para COVID. Sabemos que con las cepas originales, incluso todavía con Delta, si yo me enfermaba, tenía más o menos una protección por la misma enfermedad unos 5 o 6 meses. Conforme van cambiando las variantes con Omicron, esto disminuyó e incluso con estas últimas BA.4 y .5 se documentó que la inmunidad me podía durar incluso hasta 1 mes nada más. Entonces, este descenso en la inmunidad está coincidiendo con el impacto que está teniendo la influenza que empezó o que se presentó semanas antes y que sigue aumentando los casos, y con el sincicial respiratorio que, si bien aparentemente va en descenso, no ha dejado de circular de manera importante y sigue habiendo casos.
¿Qué empezamos a ver a lo mejor las últimas semanas de octubre y prácticamente todo noviembre, incluso ahorita? Sincicial respiratorio, rinovirus, enterovirus están saturando los hospitales pediátricos. Afortunadamente, la mayoría, incluso estando hospitalizados, no son casos de gravedad. Se espera que la mayoría de esos casos sean leves. El problema es cuando se pueden presentar coinfecciones, porque juntos aumentan el riesgo de gravedad, aumentan el riesgo de mayor estancia hospitalaria, de ingreso a una terapia intensiva e incluso de muerte. En el hemisferio norte, desde la semana epidemiológica 40, que es prácticamente la primera semana de octubre, empezó a aumentar la actividad en general de influenza, pero de las infecciones respiratorias agudas graves, que este es un parámetro prácticamente solo en hospitalizados, que es lo que platicábamos. Y se ha documentado, y la tendencia sigue hasta, todavía que revisé datos de hace unos días, de influenza, la que está predominando, la que está circulando más es la influenza H3N2, en menor grado la influenza H1N1 y como vimos en mucho menos la influenza B. En general, la actividad para estos principios de octubre del COVID fue baja, pero se mantiene y la circulación del sincicial respiratorio siguió en aumento en general. En Estados Unidos, justamente en esta primera semana de octubre, la tasa acumulada de hospitalizaciones por influenza fue más alta que temporadas anteriores. A partir de la semana 43, todavía la segunda quincena de octubre, se reportó un aumento temprano en la actividad de la influenza en todo el país. Encima, las tasas de hospitalización asociadas al sincicial han aumentado considerablemente desde octubre, siendo los lactantes menores de 1 año el grupo más afectado. En México, como ya lo vimos en los reportes, la temporada de influenza comenzó antes, con tendencia a aumentar desde la semana epidemiológica 30, ubicándolo en niveles de intensidad moderada para esta época. Esto empezando en octubre, pero sabiendo que hasta ahorita, a pesar de que está habiendo más casos, todavía consideran una intensidad de actividad moderada. Y siguen predominando H1N1, H3N2 e influenza B. Por frecuencia, nada más para que manejemos la misma información, H3N2 en primer lugar, H1N1 en segundo lugar y después influenza B. La actividad del sincicial respiratorio está, o pareciera que está ya tendiendo a disminuir, pero sigue habiendo casos. ¿Qué es lo que empezó a pasar? Que estas infecciones empezaron a manifestarse, empezaron a pegar fuerte cuando aún no había pasado la mitad del otoño, o sea, todavía no se terminaba el otoño, está empezando el invierno y todavía falta para la época de más frío. Se estima que influenza llegó 6-7 semanas antes de lo esperado. Hasta el 22 de octubre en Estados Unidos ya había causado 6,900 hospitalizaciones y 360 muertes. Lo que está pasando en Estados Unidos es un reflejo tanto de lo que se vio en el hemisferio sur como de lo que se vio un poquito después de mediados de año en Europa. Según la Organización Panamericana de la Salud, en Argentina y Chile hubo un aumento de casos y hospitalizaciones de influenza A. Lo mismo, las que circulaban más H3N2 y H1N1, que justamente es lo que estamos viendo en el hemisferio norte ahorita. La actividad del sincicial respiratorio se mantiene relativamente elevada todavía ahora en Brasil y en Uruguay, lo cual llama la atención porque en esta época el invierno ya se les terminó el invierno, entonces es época de calor y sin embargo sigue habiendo en cifras como muchos casos. Estados Unidos está ahorita en una epidemia triple, que es pues, lo que nos compete, que es la conjunción del virus, el COVID, el sincicial respiratorio y el virus de influenza. ¿Por qué está pasando esto? Hay muchas razones que se están pensando. No hay nada como tal secundario a esto es que está pasando, sino son como varios factores. Se cree que se trata de un fenómeno pospandémico. ¿Qué pasó? En los últimos 2 años, los años de pandemia, el coronavirus prácticamente fue el único virus que estuvo circulando.
Entonces, los demás virus, pues prácticamente no se manifestaron. Me imagino, a lo mejor alguien en sus consultorios sí pudo haber visto algunos casos, pero sí notablemente mucho menos casos que en los años previos. Entonces, estos 2 años de circulación prácticamente de puro coronavirus empieza incluso ya con el cambio de variantes y todo, la introducción de las vacunas, la infección, o sea que ya los que nos hayamos enfermado de COVID, esa protección tanto de las vacunas con la infección favorecen que baje la circulación del virus. Todos los demás virus que esperábamos los años previos, los demás virus respiratorios, se manifestaron de manera exponencial. Un segundo factor fue la baja inmunidad de la población. Con todas estas medidas que tomamos, evidentemente, pues no estuvimos expuestos, además de que el único virus que circulaba era COVID. Si nos estamos aislando y las medidas de lavado de manos, el uso de cubrebocas, disminuyen mucho la transmisión en general de los virus respiratorios. Esto, más que el único que circulaba era COVID, entonces no estuvimos expuestos a los demás virus respiratorios y por lo mismo, sobre todo los niños, como lo vamos a ver ahorita, son los que no estuvieron expuestos para poder ir haciendo como su catálogo de anticuerpos para estar protegidos en eventos siguientes que pudieran estar expuestos a virus respiratorios. Entonces, prácticamente se conjuntó una tormenta perfecta. Por un lado, la explosión de los virus que estaban no como tal dormitando, pero sí esperando como un momento, un lugar para poder circular, más la baja inmunidad natural por falta de vinculación, o sea, no estuvieron expuestos, pues esperamos muchos casos de todos estos. La cuarentena, que en su momento la mayoría de los países la aplicaron para poder frenar el avance, todas estas medidas de aplanar la curva y todo esto, parece que generó también un segundo efecto que perjudica principalmente a los más pequeños. ¿Qué pasó? Los recién nacidos que nacieron justo antes de que empezara la pandemia o durante la pandemia no estuvieron expuestos a virus principalmente como el sincicial respiratorio. Digo principalmente porque, como ya lo venimos platicando, es un virus que en los menores de 2 años es cuando más se infectan. Entonces, y que ya después de pasar los 2 años la mayoría ya se infectaron. ¿Qué pasó con estos niños? Pues no estuvieron expuestos. La circulación de muchas de estas enfermedades respiratorias con la mayor circulación y sin haber exposición previa, muchos de los niños se están exponiendo y enfermando por primera vez a muchos de estos virus. Entonces esto implica, y lo vimos justo a principios de noviembre, todavía a finales de octubre, que en los hospitales no, sobre todo estos casos de sincicial respiratorio, no era la edad habitual que esperaríamos, que son menores de 2 años, particularmente menores de 1 año con bronquiolitis. Empezaron a llegar niños de más edad con enfermedades que ameritaban hospitalización. ¿Qué debemos hacer? Lo que se recomienda, evidentemente, la vacunación, completar el esquema de vacunación contra coronavirus con los refuerzos que correspondan de acuerdo a la edad o a la condición de salud individual. Es decir, lo mismo. El esquema como básico son 2 dosis. Se recomienda que los mayores de 60 años, así como los mayores de 18, que tienen alguna enfermedad de base predisponente a que se pueda complicar, y todo el personal de salud tengan 2 refuerzos. Aquí en México, lamentablemente, pues no tenemos vacuna bivalente, entonces lo recomendable es justamente estos refuerzos de la vacuna que tenemos, ¿cuál? La que sea. Mayores de 18 años sin enfermedades predisponentes deben tener un refuerzo adicional al esquema básico, sin importar cuál o cuáles vacunas hayan recibido. Es decir, mayores de 18 años sanos, por lo menos un refuerzo. Mayores de 18 años con enfermedades de base y mayores de 65 años, 2 refuerzos, o sea, 4 dosis de vacuna. Evidentemente, usar adecuadamente el cubrebocas, y esto para que se lo transmitan a sus pacientes, el cubrebocas solamente funciona si aísla bien, si coapta bien. Todos sabemos, si lo traigo
abajo de la nariz, si lo traigo acá en la boca, no me sirve de nada. Entonces debemos usarlo correctamente y principalmente al realizar actividades en espacios cerrados, a pesar de que pues el gobierno, y no solamente aquí, en muchos países ya abrieron como o relajaron mucho estas normas. Yo creo que por ahí fue un error porque sin haber contemplado esta cuestión de la tripandemia, que se pudieran haber conjuntado estos tres virus, sabíamos que en invierno circulan muchos virus respiratorios y esta es una medida súper efectiva para poder disminuir el contagio de los mismos. Ante síntomas de enfermedad respiratoria, hay que evitar ir a trabajar, ir a la escuela, suspender viajes, evidentemente, para tratar de disminuir el riesgo de contagio, sabiendo que una vez que empiezo yo con síntomas, probablemente 1 o 2 días antes, a pesar de que yo me siento bien y no tengo ningún síntoma, yo ya puedo estar contagiando. Entonces, por eso, ante síntomas, hay que aislarnos, pero no hay manera como de poder cortar rápidamente los contagios por este hecho que 1 o 2 días antes yo ya estoy contagiando sin que yo tenga síntomas, entonces pues es imposible saber que yo ya estoy infectado y estoy contagiando. Evidentemente, transmitir a los pacientes que no se automediquen, vigilar la evolución, identificar oportunamente cualquier complicación, aunque sea ahora con muchas de las cosas que nos dejó el COVID, las videollamadas, pero siempre que se asesoren con algún médico. Evidentemente, buscar el diagnóstico. Es importante porque si bien la mayoría de los virus respiratorios no tienen tratamiento, no para fines del tratamiento, pero sí para fines de evitar o de disminuir los contagios, es importante siempre tener una etiología. En caso de COVID sabemos el aislamiento mínimo 5 días y los siguientes 5 días puedo hacer mis actividades con uso estricto de cubrebocas, aunque sea en espacio abierto. Después de 10 días el porcentaje de gente que sigue infectando es muy bajito. Esto en los pacientes con síntomas. En los pacientes asintomáticos que se les documentó positividad en alguna prueba, se toman igual los 5 días a partir de que salió positivo y los 10 días para allá como levantar su aislamiento, los 10 días a partir de la positividad de la prueba. Reanudar las actividades una vez completado este periodo, siempre y cuando se cumplan por lo menos 48 horas sin fiebre y sin estar tomando medicamentos que nos pudieran controlar la fiebre. Y bueno, vamos a pasar un espacio de preguntas que me imagino que hay muchas preguntas. Así es, doctor. Tenemos aquí las preguntas que nos hicieron llegar a través del chat y voy a dar inicio a la lectura. Tenemos la primera de Cristina Cruz. Con medida de contagio debemos continuar desinfectando todos los materiales que ingresan a nuestro hogar. Poníamos cloro en las entradas de nuestras casas para limpiar calzado. ¿Es efectiva esta medida? La realidad es que en un principio no sabíamos cómo era un virus nuevo, no sabíamos qué es lo que estaba pasando, entonces no sabíamos bien cómo se estaba transmitiendo. A pesar de saber que era un virus respiratorio, se empezaron a tomar todas estas medidas, incluso para ir a ver pacientes hospitalizados. En su momento tenía uno que entrar con muchas protecciones. Se sabe que a pesar de que el virus, influenza se sabía de antes, pero particularmente el COVID, se sabe que a pesar de que se ha documentado que puede vivir algunos días en las superficies, no, el riesgo de contagio por las superficies como contaminadas es muy bajo o prácticamente indetectable. Vale más la pena, en vez de estar limpiando todo, si quieres seguirlo haciendo, no hay ningún problema, porque también mucho de esto es de qué tan seguro, qué tan tranquilo me puedo sentir yo en mi propia casa con mis cosas. Lo que sí es bien importante es seguir con el lavado de manos, incluso más que con el uso de cubrebocas. El lavado de manos es fundamental, y recordando, COVID, influenza, sincicial respiratorio son virus respiratorios que entran por los ojos, por la nariz y por la boca. No hay otra manera que entren. Entonces, y sobre todo lo que nos compete a nosotros, la parte pediátrica, es bien difícil como enseñar a los niños que no se estén tocando la cara. Si tienen comezón, se rascan, se tallan el ojo. En la escuela, pues de repente es muy llamativo. A mí me pasaba,
el lunch que me mandan, pues sí me gusta, pero pues me gusta más el lunch del compañero porque pues son cosas que a lo mejor yo no estoy acostumbrado. Esa compartición de alimentos, ahí también podemos contagiarnos. Entonces, la recomendación es, no es necesario ese lavado exhaustivo que en algún momento hicimos, incluso con las charolas para los pies, eso no sirve de nada realmente. El lavado de manos es lo que es fundamental y pues tratar de hacer consciente a los niños que no se estén tocando la cara. Y tenemos aquí otro, ¿cómo fortalecer el sistema inmunológico para evitar las infecciones? ¿Cómo podemos ayudarnos así? Hay muchos medicamentos que se comercializan, lisados bacterianos, inmunoestimulantes. La realidad es que estando sanos me refiero bien descansados, bien alimentados, pues con nuestra actividad, el ejercicio es fundamental y no ejercicio de alto impacto, o sea, lo que recomiendan todas tanto las mismas autoridades como pues los expertos, por lo menos media hora de ejercicio. Nos ayuda mucho a que el sistema inmune, el sistema inmune es como un antivirus de computador, está prendido todo el tiempo pendiente de todo lo que entra a mi cuerpo y que puede ser nocivo o las cosas que no son nocivas. Entonces, en la medida en la que estemos bien descansados, bien alimentados, ejercitados, el sistema inmune debe funcionar como de manera óptima, debe funcionar como debe funcionar sin tener que estar suplementando. Cierto es que para llegar a la época de invierno justamente, que son cuando más virus circulan, sí nos beneficiamos de estos, sobre todo los multivitamínicos, como para dar una reforzadita, pero estos no nos sirven ahorita. Estos es como empezarlos a tomar a lo mejor septiembre más o menos, para cuando llegue la época de invierno ya estemos, pues no quiero decir bien protegidos, pero pues por lo menos sí bien suplementados. Medicamentos como los lisados bacterianos, sin que me meten marcas, son útiles porque finalmente exponen al cuerpo a las bacterias que más frecuentemente causan infecciones respiratorias, pero, y volviendo a lo que nos compete a los niños, sabemos que en los niños, sobre todo en los menores de 5 años, 8, 9, incluso 8 de cada 10 infecciones respiratorias van a ser virales. Entonces, si bien les pueden funcionar, no vamos a ver el impacto que esperan los papás de, me tomo estos lisados bacterianos y yo espero que ya no se enferme tan seguido como a lo mejor pudiera estarse enfermando. Otro tipo de medicamentos como inmunoestimulantes, el pidotimod, lo mismo, sin comentar marcas. Eh, Particularmente el pidotimod ha sido como muy bien estudiado, sobre todo en el contexto de pacientes con síndrome de Down, en los cuales sí se ha visto que hay beneficio. No me he topado yo con estudios como en personas sanas, pero la teoría pues dice que sí puede levantar un poquito las defensas y la eficiencia como trabaja el sistema inmune, tanto para infecciones virales o bacterianas. Entonces pudiera ser como pues una herramienta, o sobre todo sabiendo que a lo mejor habrá pacientes por el hecho, los humanos somos todos distintos, entonces no dudo que haya pacientes que se tomen alguno de estos medicamentos y notablemente noten el efecto, y habrá otros pacientes que pues, será como si tomaran agua. Entonces, pues la verdad eso lo podemos dejar a consideración de cada médico, pero sabiendo que lo más importante es eso, que estén bien descansados, bien alimentados y ejercitados. Muchas gracias, doctor. Nos preguntan también, ¿ayuda a aplicar la vacuna neumocócica en adultos mayores? Sí, por supuesto. El problema con los adultos mayores, hablando de la inmunidad, es que es como una regresión. Todos los niños, aunque nacen de término, tienen inmaduros varios sistemas. Sabemos perfecto el sistema digestivo, el sistema nervioso, por supuesto el sistema inmune también. En la medida en la que nos vamos haciendo ya adultos mayores, esto inherente a la edad también va disminuyendo en este caso no la maduración, pero sí la efectividad de cómo trabaja el sistema inmune. Entonces, justamente hay vacunas diseñadas, esta del neumococo, sobre todo la que no es conjugada, de 23 serotipos o valencias, que sí tienen beneficio en este grupo de los adultos mayores. Aquí nos hacen otra pregunta. ¿Se puede confundir los síntomas de alergia estacional y la enfermedad respiratoria? Es una muy buena pregunta y sí, sabemos que
los síntomas se pueden traslapar. La única manera clínica de diferenciar es cuando hay fiebre. Cuando hay fiebre no hay pierde, porque fiebre nos habla de una infección activa. Las alergias, sobre todo este tipo de alergias como estacionales, no tienen por qué dar fiebre. El problema es que no todas las infecciones van a dar fiebre, entonces sí, lamentablemente sí se puede, pues pensar, sobre todo en el paciente alérgico, pues es que esto puede ser por alergia, pero eh, hay que como analizar bien el contexto. Si estamos en una situación en la que hay muchos virus circulando, sí tengo que tener en mente, esto puede ser una alergia sin descartar tajantemente, esto es una alergia y no creo que sea algo infeccioso. Ya. Hablan también, nos preguntan sobre coinfecciones. Un mismo individuo puede estar afectado por influenza y COVID. Ese es el riesgo. Si bien lo que se está viendo con estos virus que están circulando, la monoinfección, o sea, infección aislada por COVID, infección aislada por influenza, infección aislada por sincicial respiratorio, afortunadamente no están dando gravedad. Hay estudios que están analizando justamente estas coinfecciones y la que notablemente o significativamente sí está dando mayor riesgo de complicación, de ingreso a terapia, incluso de muerte, es la coinfección de COVID con influenza. Se han estudiado COVID con influenza, COVID con sincicial, COVID con otros virus, adenovirus, el mismo rinovirus, y ninguna significativamente ha tenido tanto impacto pues como en la gravedad que la coinfección de COVID e influenza. Y sí, lamentablemente sí nos podemos infectar al mismo tiempo. Sí. Aquí hay otra pregunta. Nos comenta, buenas noches, trabajo como médico en una oficina que no cuenta con ventanas. Nadie usa el cubrebocas ya. ¿Qué recomendaciones puede incentivar a los empleados respecto a la tripandemia para incentivar el uso de cubrebocas nuevamente? Ese es uno de los factores que lamentablemente está jugando en nuestra contra a nosotros pues como médicos, como cuidadores de la salud. Eh, Existen estos medidores de CO2, que es una medida como muy útil para saber qué tanto se está concentrando el ambiente que estamos respirando. Lamentablemente, en la medida que están circulando ahorita muchos virus y lo mismo en la medida en la que están dando casos leves, yo puedo seguir yendo a trabajar a la oficina y a lo mejor nada más traigo moco, congestión nasal y lamentablemente sí es una infección y sí puedo contagiar a mis demás compañeros, que yo no sé si al de al lado, caras vemos, yo no sé si el de al lado tiene algún problema en su inmunidad, a lo mejor él ni siquiera él lo sabe, o alguna patología de base, diabetes, que pues, realmente no da manifestaciones, pero sabemos que sí le pega también a la inmunidad, y con el riesgo de que se contagie a alguien y se contagie y se enferme de gravedad. La realidad es que no hay manera como el mensaje es tratar de hacerlos entender que algo tan simple como el cubrebocas nos puede ayudar mucho a disminuir los contagios, y esto se traduce, ya viéndolo pues como negocio, esto se traduce en menos días de ausentismo, no baja la productividad, pero lamentablemente esto sí es como parte de las estrategias que nosotros tenemos que hacer para tratar de transmitir este conocimiento a las personas que no lo tienen. Para nosotros es muy sencillo, para más de 2 años para acá hay mucha información, me refiero para nosotros los médicos, hay mucha información que nos están bombardeando. Entonces, tenemos mucha información, a pesar de que no sea yo infectólogo, no sea yo intensivista, pero tenemos mucha facilidad para tener este tipo de información. Entonces, nuestra chamba es tratar de transmitir esta información sin llegar a ser pues amarillistas, en el sentido de no tratar, que sería otra estrategia que no creo que sea adecuada, tratar como de infundir miedo para que siga uno las medidas. Eh, es tratar de hacer alguna estrategia de que les aterrice, entiendan la gravedad de esto, y me refiero no a la gravedad de que yo me puedo enfermar y morirme, sino la gravedad ya como sociedad. Exacto, porque convivimos con nuestra familia, también podemos llevar el virus para allá, puede haber algún inmunocomprometido en casa, un niño pequeño, entonces también llevamos la infección a casa, ¿no? Y es Exactamente. sensibilizar a la población. Tenemos otro, es un comentario, dice, durante la pandemia muchos pacientes se practicaban sus estudios para descartar COVID
y una vez descartado se les daba tratamiento sabiendo que no era COVID. Yo creo que estábamos tan preocupados al descartar la presencia del virus, ya solo indicábamos tratamiento. O sea, no, como que no pensábamos en que hubiera algo más, ¿no? Sí, y qué buena pregunta porque está pasando ahorita. Sabemos, los médicos sabemos que COVID no ha dejado de circular y si bien a lo mejor sincicial respiratorios o todos los que no ven niños, a lo mejor no están viendo tanto. Influenza sí están viendo mucho. Lamentablemente, que ese es otro mensaje para los médicos, es que no abusen de los tratamientos. Sabemos el oseltamivir es un medicamento específico para influenza. Por el mecanismo de acción, actúa solamente para los virus de influenza. No hay estudios, porque alguien me podría decir, bueno, pero para COVID se investigaron medicamentos que estaban inicialmente indicados para otra cosa y se ve que sí funcionaban o se vio que no funcionaron. Para influenza, lo mismo. El único tratamiento que sirve es el oseltamivir. Hay medicamentos que comercializan rimantadina, mantadina. Sabemos desde el 2009 el porcentaje de resistencia de influenza. Influenza B es resistente a este medicamento y los virus intrínsecamente, por ser influenza B, no le funcionan los amantadanos. El influenza A sabemos que arriba del 95% es resistente, entonces tampoco funciona. Lo comento porque ya me ha tocado ver pacientes que sin haberles hecho algún estudio, nada más tienen un cuadro gripal y les están soltando oseltamivir, les están soltando antibióticos. Y pues la recomendación es que no lo hagan porque hay que ser bien juiciosos también con los medicamentos que damos. Al final yo lo entiendo porque muchos podrán pensar o podrán decirme, pero pues no pasa nada. O sea, si no le hice la prueba, a lo mejor pudo que si fuera influenza, pues mejor lo doy tratamiento de la influenza, no le hace daño. Sí, pero empieza a escasear. Ya me tocó hace una semana empezó, espero que haya sido nada más como por zonas. Empezó a escasear el oseltamivir, de repente por ahí también empezaron a escasear algunos de los antipiréticos y antibiótico que sabemos ahorita que si bien una infección viral se puede sobreinfectar con algo bacteriano, ahorita la mayoría de lo que estamos viendo son infecciones virales que empiezan como infecciones virales y se quedan así. Entonces sí hay que ser muy juicioso con los tratamientos que demos. Sí, la resistencia bacteriana, ¿no? Que también Y es eso otro tema. particularmente con el uso indiscriminado de antibióticos, que es el mal que está quejando las gérmenes multiresistentes. Es un problema grande. Voy a dar lectura a la última por temas de tiempo. Nos pregunta una paciente, mi esposo tiene una válvula mitral, ¿con qué frecuencia debe administrarse la vacuna de COVID? Él puede tener más riesgo por su edad y su padecimiento, ¿no? El hecho de tener la válvula mitral lo mete en los grupos de riesgo a pesar de su edad, no lo sabemos, pero no importa, mayor de 18 años con alguna enfermedad de base, él tiene la indicación del esquema de COVID, tener sus 2 dosis básicas, tener 2 refuerzos, o sea, él tendría que tener 4 vacunas de COVID. Muchísimas gracias, doctor. Fueron muchas preguntas. La verdad es que le agradecemos muchísimo el tiempo, la presentación, la respuesta a las preguntas. Compartimos aquí los paquetes que manejamos en el laboratorio y, doctor, le agradezco muchísimo la participación, el haber aceptado la invitación. Y agradecemos a todos los que se conectaron a esta sesión. Esperamos que les haya sido de utilidad y dejamos ahí el chat, cualquier pregunta que tengan, cualquier observación y estamos en contacto. Que tengan muy buena noche. Muchísimas gracias, doctor. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego.